El orden correcto tendría que ser que papá y mamá se encargan de los hijos, lanzan a los hijos a la vida y los liberan. Algo hacemos los papás muy sutil, que lo que decimos es, no, ¿cómo crees? ¿Te vas a ir? ¿Me vas a dejar sola o solo? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? No te puedes ir. ¿Cómo? Entonces empieza a generar en los hijos una culpa muy grande y una culpa muy fuerte en decir, tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá. Claro. Y claro que está esta nostalgia de decir, están creciendo y cada vez me necesitan menos. Sí, yo creo que la fórmula básica y más importante es que tú tengas un proyecto de vida individual. Si tus hijos son tu proyecto de vida y es el único proyecto de vida que tienes, ese es un proyecto de vida que tiene caducidad. Bienvenidos a ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Hoy tenemos una gran invitada que estoy emocionada, hasta nerviosa de que esté aquí. Ella es Ana María Aristi, es terapeuta gestalt y exmamá de adolescentes. Y hoy vamos a hablar de ¿no te toca ser terapeuta de tus papás? Bienvenida, Ana María, estoy súper contenta de estar aquí. De verdad, gracias por venir a ¿De qué estás hecho? Encantada, gracias por invitarme, la verdad. Oye, el título de tu podcast está brutal, me encanta. Gracias. Yo estoy contentísima de que estés aquí. Me encanta como tu pregunta, oye. Cuéntame. Pues bueno, justo vamos a empezar con esa pregunta, que es, tú, Ana María, ¿de qué estás hecha? Pues fíjate que cuando leí la pregunta de tu podcast, la verdad, llevo días dándole vueltas, ¿no? Porque luego a veces estamos como hechos de tantas cosas. Ay, pero si yo te pudiera decir de qué estoy hecha de pasión, completamente. Me apasiona lo que hago, me apasionan los momentos que vivo, soy súper apasionada en el dolor, en la tristeza, pero también en la alegría. Entonces, bueno, la verdad es que sí, yo creo que estoy hecha de pasión. Me encanta, se siente que vives con pasión y me la contagias, sí. Me la estás contagiando. Ay, qué bueno. Pues muchas gracias y estoy contenta del tema que vamos a hablar, creo que es un tema que puede aportar muchísimo y quisiera empezar preguntándote justamente eso, ¿qué hace que muchas veces las personas nos pongamos en este papel de terapeuta emocional, de terapeuta de nuestros papás, de querer solucionarle la vida a nuestros papás a partir de cierto momento de nuestra vida, ¿no? Sí, bueno, mira. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en los sistemas familiares tenemos muy mal acomodado el orden. O sea, no hay orden muchas veces. Y lo correcto o el orden correcto tendría que ser que papá y mamá se encargan de los hijos, lanzan a los hijos a la vida y los liberan, Okay. Pero los liberan. Como a Willy la ballena. Exactamente, ¿no? Okay. Y los liberan. ¿Qué sucede? Algo hacemos los papás, algo hacemos muy sutil, que lo que decimos es, no, ¿cómo crees? ¿Te vas a ir? ¿Me vas a dejar sola o solo? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? No te puedes ir. ¿Cómo? ¿Sí? Y eso es algo, Steph, que se lee entre líneas y es con un lenguaje no verbal. Entonces, empieza a generar en los hijos una culpa muy grande y una culpa muy fuerte en decir, tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá y tengo que hacerme cargo de mi papá y de mi mamá. Y a partir como ¿desde qué edad puede empezar a pasar esto? Porque ahorita que me lo dices, yo me imaginaría que ya es cuando somos adultos, pero me imagino que hay señales, ¿no? Que los hijos recibimos, claro, o que los papás mandamos, claro, desde que son pequeños los hijos. Sí, claro. Entonces, fíjate qué sucede. Es como de pronto, ya cuando estás en la adolescencia tardía, digamos, en la adolescencia que ya está a punto de llegar a la adultez y cuando vas a empezar a salir al mundo, una de las cosas que haces es que quieres ir hacia conseguir una pareja, ¿no? Pero de pronto te regresas. O quieres independizarte, pero de pronto me regresas otra vez.
Y un poco es ver cómo están papá y mamá, ¿sí? Y es decir, a ver, ¿están bien o no están bien? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesita mi papá? ¿Qué necesita mi mamá? Y fíjate, esto lo podemos ver clarísimo en todos los chavos o todas las parejas. La pregunta sería, ¿qué haces los domingos? ¿Dónde te toca comer en domingo? ¿No? Porque luego te casas o estás en pareja y es, no, todos los domingos tenemos que comer en casa de mi mamá. O de los suegros, o uno y uno, ¿no? Sí. O pasas a comer la botanita en uno y luego la comida en otro. Y entonces, ¿qué sucede? Es esta parte que a veces estamos en pareja y a nuestra pareja le decimos, a ver, déjame ir a ver cómo están mis papás. Entonces se regresan y checan, ¿no? Y entonces papá dice, ay, mijita, es que qué barbaridad, ya sabes, tu mamá es que se la pasa en la jugada con las amigas, ya ni me ve, ya ni me atiende, ¿no? Y entonces dices, no, papá, ¿cómo crees? Entonces tú vas y hablas con tu mamá y tratas de, mamá, mi papá, mira cómo está, ya sabes, ¿no? Y de repente, entonces regresan con la pareja. Al poco tiempo después, ahora es la mamá. Mijita, es que tu papá no se toma la medicina para del corazón, mira nada más, ya me tiene desesperada. Entonces ahí vas tú y hablas con tu papá. Y entonces de repente regresas con la pareja. Así vas y vienes, vas y vienes. ¿Qué sucede? Que llega un punto donde tu pareja lo que te puede decir es, a ver, o estás allá o estás aquí. Y es que a nosotros los hijos nos empieza a costar mucho trabajo y nos da mucha culpa, ¿sí? Dejar que nuestros papás se queden solos, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjate, esto se genera cuando papá no cuida de mamá o cuando mamá no cuida de papá. ¿Sí? Lo ideal es que papá y mamá estén unidos, porque cuando están unidos, tú sabes que tu papá cuida a tu mamá, que tu mamá cuida a tu papá y que tú puedes hacer tu vida. Te cuidas a ti. Exacto, bien. Pero cuando empiezan este rollito de, ay, no, es que tu papá, y es que qué barbaridad, ahí es donde a nosotros nos empieza a entrar la culpa. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando están divorciados? Bueno, pues cuando están divorciados puede suceder lo mismo porque quieres ir a cuidarlos. Pero ¿qué tal que tu papá se volvió a casar con una casi de tu edad? No importa, ¿no? O, bueno, no casi de tu edad, pero se volvió a casar o lo que fuera. Y a lo mejor tu mamá es cursoadicta, ¿no? Le encanta viajar, ver a sus amigas, jugar canasta todo el día. Sí. Y es feliz. Cuando cada uno de los dos está pleno y feliz, ¿sí? Entonces tú lo que dices es qué rico. Puedo regresar a verlos porque los admiro, porque disfruto de su compañía, pero no por obligación. Sí. ¿Sí? Ahí es donde empieza, yo creo, la culpa. El problema es cuando ya te topas con un papá o con una mamá que lo que dicen es, pues sí, oye, ma, ¿cómo estás? Pues aquí. Ya sabes, cayéndoseme el techo encima. Claro, porque pues como nadie viene a verme. Entonces, claro, no te lo están diciendo, Steph, pero sí te lo están diciendo. Pasivo-agresivo. Es pasivo-agresivo, sí. Claro, así como tú lo describes. Entonces, sí se siente como, ay, sí. No, ya me lo está diciendo. Y entonces, en vez de, porque una cosa linda sería que vayas a ver a tus papás y te digan, qué bueno que viniste, qué hacemos, ya te extrañaba, platícame cómo has estado, ¿no? Desde ahí va siendo como otra la energía con la que te reciben, ¿no? Creo yo. Sí, te sientes diferente también. Y Ana María, por ejemplo, esto, yo digo, a partir de mi divorcio, yo hice un grupo de mamás que se llama Back to You, en donde justamente el eslogan es, amémonos tanto que cuando el nido se quede vacío, nosotras también volemos. Sí, y es un poco justo esto que dices, y yo mi búsqueda o lo que busco con esta iniciativa es recordarnos, hablando ahorita aquí de las mujeres, ¿no? Como mamás, que cuando nos volvemos mamás no es que nos escindimos, o sea, siento que muchas veces es como sentir una separación entre la Steph mujer y la Steph mamá, y nos empezamos a convertir cuando nacen nuestros hijos solo en mamás, y se nos olvida quién era Steph antes de ser mamá,
¿no? Claro. Entonces, claro. ¿qué herramientas puede haber? Porque ahorita que escuchábamos, ¿no? A esta persona que decía, no, pues tiene mamitis a los 10 años y yo todavía pensé, dichosa la mamá. ¿Por qué? Porque mis hijos están chiquitos Claro. y claro que está esta nostalgia de decir, están creciendo y cada vez me necesitan menos. Sí. Pero es esta parte de decir, no quiero caer en ser la mamá que los haga sentir que dependo de ellos, mi bienestar depende de ti, Claro. pero a la vez también los quiero seguir teniendo cerca. Sí, sí. Mira, yo creo que la fórmula básica y más importante es que tú tengas un proyecto de vida individual, ¿sí? Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tenemos hijos, los disfrutamos muchísimo, los vamos educando, pero si tus hijos son tu proyecto de vida y es el único proyecto de vida que tienes, Se va a acabar muy rápido. nadie nos dice, Steph, que cuando te casas y tienes hijos, ese es un proyecto de vida que tiene caducidad. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tus hijos se tienen que ir. Dios quiera, les pongamos unas alas enormes y se vayan. Pero también tú no sabes si tu matrimonio, o sea, ¿qué pasa después con el nido vacío? ¿Sí? ¿Qué tanto puedo sostener esa relación de pareja? Y si la hemos trabajado lo suficiente en el tiempo. Si nos conocemos todavía, ¿no? Exacto, si todavía nos conocemos. Entonces, ahí es un tema súper importante. Cuando yo tengo un proyecto de vida individual y hago que mis hijos vayan creciendo, es saber que no les voy a generar esta culpa, esta necesidad de después te tienes que hacer cargo de mí, porque el día que te vayas, ¿qué voy a hacer yo? Sí. Y fíjate que hay algo que yo he trabajado mucho, que es como no es esta pregunta, pero hay esta frase que es, ¿te haces cargo de otro para no hacerte cargo de ti mismo? Uh-huh. Entonces, me hago cargo de mis hijos, me hago cargo de los que me rodean, incluso los abuelos, ¿no? Me estoy haciendo cargo de mis nietos. ¿Por qué? Porque se convierten en mi sentido de vida. Y eso no es lo más padre. Es como mejor, qué padre que yo tenga un proyecto y que mis hijos me vean así. Y que sean parte, ¿no? Y Al que final, sean parte. Ajá, es como te voy a compartir que hoy grabé un podcast que se llama ¿De qué estás hecho? Y a ver, ¿y tú de qué estás hecho? Sí. ¿No? Y no nada más es, pues sí, aquí estoy esperando a ver cuándo vienen. Sí, no, los involucras un poco en esta plenitud. Claro. Que a veces es una línea delgada entre la plenitud personal, incluyéndolos, y el decir, bueno, tampoco los estoy soltando del todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, sí tenemos que saber qué es lo que queremos en la vida. Y mira que muchas veces no lo sabemos, a veces hasta que cumplimos 40 o 50. No quiere decir que a los 20 ya tengas que saber qué vas a hacer el resto de tu vida o cuál es tu proyecto de vida. A lo mejor a los 45 todavía ni siquiera sabes cuál es tu proyecto de vida individual, ¿no? Yo lo que digo es que levanta tus antenitas como si fueras el Chapulín Colorado, tus antenitas de vinil, y pregúntale al universo, mándame señales, mándame mensajes, dime, ¿no? Sí, ¿por dónde? ¿Por dónde? Y luego nunca sabes por dónde salta la liebre, la verdad. Sí, lo que dices, un poco encontrar esa pasión. Bueno, yo ahorita que hablabas eso de la pasión, justo me voy ahí, ¿no? Para mí encontrar ese proyecto es encontrar eso que cuando lo haces, sientes que el tiempo, o sea, que podrías congelar el tiempo y seguirlo haciendo por horas, por horas, por horas. Y no es tal vez tan fácil encontrarlo, pero cuando estamos volcados en este papel familiar únicamente, ¿no? De cumplir con esto familiar, creo que justo dejamos de ver esa otra parte de qué me mueve. Claro. Que un poco lo que me decías de la pregunta en el primer episodio, justo digo eso, ¿no? Como, ¿por qué nos olvidamos de esas cosas que nos movían tal vez cuando éramos jóvenes? Claro. Porque cuando empezamos a crear esta familia personal, porque cuando tenemos a nuestros papás y somos adolescentes, le damos un poco más de espacio a estos sueños, a estas metas, a buscar a la fiesta, a los amigos, pero vamos creciendo y vamos haciendo nuestra propia familia y creo que sí desplazamos esa parte personal. ¿De qué me movía? Totalmente. ¿Qué me apasiona? Y ¿sabes qué? Que empezamos a hacer todos los puros deberías, ¿no? Sí. Y entonces es, educo, tengo hijos, los llevo a la escuela, hago la comida, estoy ahí haciendo, el hombre, ¿no? Va al trabajo, genera para que en la casa no falte nada, la mujer también, porque ahora somos 2 sueldos, ¿no? Pero esta como inyección de energía que teníamos en la adolescencia,
¿no? Cuando de pronto tienes así como un proyecto que dices, ¡wow! Cuando te levantas un lunes como si fuera un viernes, ¿no? Y dices, es que sí, voy a hacer esto y lo voy a disfrutar. Creo que eso lo tenemos que recuperar a la mitad de la vida, ¿no? Esta parte de decir, tengo que encontrar algo que realmente me apasione y me haga estar lleno de vida. De eso creo que se trata, la verdad. Me encanta, sí. Y también sabiendo eso, ¿no? Que al final son etapas y que vas a cumplir con la etapa de ser mamá, de ser papá, y luego vienen otras cosas. Claro. Y ahí te quería preguntar, ¿has oído esto que dicen mucho de no le digas a tus hijos, eres mi vida, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Ahí realmente, ¿qué influencia tiene desde que son chiquitos este tipo de frases? ¿Sí hay mucho peso a nivel emocional? Pues sí, fíjate, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, Steph, ¿no? Mira, tan fácil, te lo voy a contar, como una vez tuve una paciente, ¿no? Que amaba a su papá, la niñita, chiquita, pero chiquita. Y me acuerdo perfecto que me decía, es que yo soy la princesa de mi papá, ¿no? Entonces, estas frases de eres mi princesa, es que yo a ti te quiero más que nada en este mundo. Y luego dices, bueno, ¿y la mamá? ¿Dónde quedó, no? Y esta niñita llegó un día y dijo, es que yo nada más estoy esperando a que mi mamá se muera para casarme con mi papá, ¿no? Entonces, Wow. son como estas cosas que a veces decimos, ¿no? De, sí, cuando yo sea grande me voy a casar contigo y te amo y Sí, te adoro. un amor desbordado, Sí, pero... sí. Y aparte nos encanta porque dices, ay, qué lindo. O otra pregunta que a veces hacemos mucho es, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A poco no? Sí, Esa es sí, una sí. pregunta que siempre está ahí. Y creo que es una pregunta que al principio lo hacemos como mucho por chiste o por broma o por a ver a quién quiere más. Pero en el fondo ponemos a los hijos en una disyuntiva porque nos quieren enormemente a los dos y habrá épocas en la vida en que congenies más con tu papá y otras que congenies más con tu mamá, ¿no? Entonces, pues hay que ir viendo cómo con quién, ¿no? Sí, porque Y cómo dices esas cosas para que no vayas poniendo una carga ahí. Yo creo que también el mensaje de decir, yo soy feliz con mi vida, a mí mi vida me encanta, me la paso muy bien, me divierto mucho, voy a ver a mis amigas, ¿no? Que a lo mejor llegues, hables con tu mamá, oye mamá, nos vemos, uy, mijita, no puedo. Fíjate que ahora me toca ir al cine con las de los jueves. no, padrísimo, ¿eh? No sé qué. Si quieres, dame chance a ver si te puedo ver el sábado en la mañana, sí. ¿no? Creo que eso estaría rico también. A ver, ahorita cuando me lo dices, yo pensando en esta plenitud de mi mamá, ¿no? Ajá. Me encantaría que se diera esos espacios más frecuente y que sí, justo yo hablarle y decirle, oye, puedes hacer algo y que fuera un no, y no puedo porque voy a echar canasta con mis amigas o, claro, como hijo, lo que quieres es la plenitud de tus papás, es una realidad. 100%. ¿No? Sí. Y ahí creo que viene esta parte de que yo la aprendí también en terapia Gestalt. Y muchas veces mi terapeuta me decía esto, ¿no? De la demostración más grande de amor que un papá le puede hacer a su hijo es empujarlo a esta independización, o sea, como independizarse. Y aunque como papá a veces estamos sonando como que no queremos, cuando realmente lo hemos cumplido, cuando vemos al hijo que tal vez era un relajo y ya logró salirse a la casa, por más que duela, es una satisfacción inmensa. Pues mira, estás tocándome la vena. Ahora sí que la vena dolorosa. Porque fíjate que justamente ahorita Ana Fer tiene 30 y Rodrigo tiene 29. Y esta semana, bueno, Rodrigo ya tiene rato de haberse ido de la casa, pero esta semana se va Ana Fer. Y me encanta porque ella se puso como un deadline, ¿no? Dijo, yo después de los 30 no hay manera que viva en mi casa. No importa si vivo debajo de un puente, pero yo en mi casa no voy a vivir. Y me encanta porque así como de pronto ellos van y ponen su casa y decoran, yo lo que hice fue lo mismo. O sea, se van, voy a cambiarlo todo, ¿no? Remodelar, cambiar de mueble, de lugar los muebles, o sea, como que entres a una casa y veas todo distinto, porque también es una nueva vida para nosotros cuando También vuelas, pues sí. Claro, ¿no? Tú también vuelas, tú también te vas, tienes otro proyecto de vida, porque ahí es donde también nosotros tendríamos que sentarnos a escribir un proyecto de vida,
¿no? Es como, ok, ya se fueron mis hijos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Y sobre qué voy a trabajar y en qué voy a trabajar, ¿no? ¿Y cómo te sentiste tú cuando se fue ella? Pues mira, fíjate que me encantó porque fue un duelo que viví, que trabajé desde hace como 2 años. La verdad es que sí sentí pasos en la azotea, empecé a cuestionarme muchas cosas, es decir, haberlo hecho bien, qué me ha faltado, qué no, en qué los tengo que impulsar para que se vayan, cómo los preparo para que se vayan y sobre todo cómo me preparo yo, ¿no? Porque si yo voy a empezar a hacer un drama, imagínate, ¿no? Ay, hoy va a ser la última noche que vas a dormir aquí, mi vida. No, pues qué horror. Y muy curioso porque sí, justo hace algunos días, Ana me dijo, ay, vámonos a comer. Y a la hora que pasa por mí, se suelta llorando. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que me da sentimiento, ya me voy a ir de la casa. Entonces digo, pues qué padre, qué increíble. Y claro que te da sentimiento, ¿no? Pero sí, yo me preparé como 2 años antes y hoy lo estoy viviendo como una gran liberación. No tanto liberación, sino como mucha satisfacción. O sea, la verdad es que, honestamente, Steph, no me quiero ver con 2 chavos de 40, 42 viviendo en mi casa, ¿no? Sí. Y que también sepan que es su casa y que pueden regresar a ella cuando quieran, pero creo que todos los hijos tienen que volar e irse porque es cuando te conviertes en un verdadero hombre y una verdadera mujer. Un adulto. Claro, en adultos y cuando dices, ay, ya entendí que la lavadora hay que echarla, que tiene un ciclo y que exprime y que después de exprimir, si no la saco, va a oler horrible y entonces que la tengo que tender. Ya de repente echas la llamadita. Bueno, ya la hacía cada rato. Y ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se ponía esto? Sí. Pero bueno, ya es diferente. Ya tienes el timón tú. Ya tienes tú el timón, barco. pero sí, creo que es como súper importante que aparte, ¿sabes qué? Creo que aumenta mucho nuestra autoestima cuando nos vamos de nuestra casa, porque sabes de que eres capaz y sabes que si tienes un reto, lo acomodas y lo haces. Sí, que sí puedes resolver, ¿no? Y que sí puedes, ¿no? Y también creo que viene una parte de nuestro miedo como papás, viene de, digo, yo lo veo en mi generación y demás, que los papás nos acostumbraron, y creo que lo seguimos haciendo de repente, a todo muy fácil. Sí. Entonces, Javier, mi terapeuta, nos decía en una charla que nos dieron unas mamás, nos decía, es que tenemos que generar una carencia para que surja una necesidad. A mí me encanta esto. Y de la necesidad se generan las virtudes. Si no hay carencias, y no necesariamente hablando de tema económico, ¿no? Carencia en cuanto a lo que dices. Oye, yo te resuelvo siempre tenderte la cama, por ejemplo. Entonces, pues nunca me voy a acostumbrar a tenderla. Entonces, de la carencia se genera la necesidad y de la necesidad nacen nuestras virtudes. Claro. Y para mí cuando él dijo esto fue como, wow, o sea, a veces nos preocupamos demasiado porque que no le falte nada, que todo esté cubierto, que sean los niños más atendidos, cuidados, amados, por supuesto, eso no es negociable, pero nos preocupamos demasiado porque les falta algo y a veces es que tal vez si le falta eso, lo va a generar solito. Sin duda, lo acabas de describir perfecto. Y te voy a decir una cosa donde vas a brincar. Yo creo que a los hijos ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Sí? Y entonces, claro, ahí la gente me odia, ¿no? ¿Cómo que todo el amor? No, sí, claro. Pues es que no. La crianza positiva que está a su máximo. Pues sí, porque entonces, si todo el amor, entonces justo no se genera lo que tú estás explicando ahorita. No hay la carencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por amor yo te voy a hacer y yo te voy a sobreproteger. Entonces, claro, cuando el amor se convierte en sobreprotección, se vuelve algo que simplemente nos va a limitar. Sí. Cuando tú hablas de carencias es, por ejemplo, yo no te voy a resolver, resuélvelo tú. Y a lo mejor resolverlo, Steph, no me cuesta ningún trabajo. Sí. Pero si se lo resuelvo, lo estoy incapacitando. Porque cuando el adolescente o el adulto o la persona que sea lo resuelve por sí mismo, se genera una autoestima deliciosa de decir, wow, yo puedo, qué delicia, ¿no? Sí. Y creo que de eso se trata, justo. La verdad. Y él decía esta frase que era como, lo que dijiste tal cual, era, gracias a que mi mamá trabajaba, yo tuve que aprender a cocinarme. Claro. Y hoy sé cocinar, ¿no? Y le puedo cocinar a mi familia. Incluso ejemplos muy radicales tal vez, pero gracias a que mi papá
fue alcohólico, ¿no? Sí, Porque es real, es también, gracias a que mi papá fue alcohólico, yo pude aprender esto y esto, y hoy no hay manera en que yo siga esos pasos, porque aprendí el dolor que causó, ¿no? Entonces, al final, esas carencias crearon necesidades que aprendimos y que ellos tienen que aprender, y creo que ahí es donde nacen las más grandes virtudes, todo, ¿no? La empatía, la gratitud, la pasión de la que hablábamos. Si yo te resuelvo todo, si yo te pongo aquí tu sueño y te creo tu empresa y entonces ya nada más te siento en la mesita, ¿cómo voy a generar una pasión de eso? 100%. Y mira, una cosa que también es como súper importante es cuando muchas veces pensamos que es como, ay, es que me faltó papá. Ay, es que me faltó mamá. Ay, es que yo, y entonces nos latigamos y estamos como víctimas. No, la verdad es que a veces el mayor acto de amor de un padre ausente o una madre ausente es ese, irse, Sí. ¿sí? Porque si se hubiera quedado, a lo mejor te hubiera hecho más daño. Pensando en un padre alcohólico, ay, es que no tuve un papá y no lo superó, perfecto, pero se fue. Y a lo mejor desde ahí tú desarrollaste otras capacidades. Sí, ausente pero funcional. Claro, de alguna manera. ¿no? Porque a lo mejor hay padres alcohólicos que hacen un trabajo personal hermoso y entonces, pues sí dejan completamente esa adicción y se dedican a criar a los hijos. ¡Qué padre! Pero eso también es un trabajo personal que no todos están listos para hacer, Sí. ¿no? Uh-huh. Sí. Pues me encanta todo esto que nos compartes, Ana María, y pues preguntarte, como papás, ¿qué podemos hacer o qué herramientas sí les podemos dar a nuestros hijos desde que están chiquitos para que sepan que no son responsables, no nada más de nosotros, de nadie, ¿no? Que son responsables de ellos, para que puedan crecer desde ese, veo primero por mí para poder después darme a los demás. Fíjate que, curioso, pero fíjate que la presencia de papá en la vida de los hijos enseña justamente eso. De papá. De papá, Ok. más que de mamá. O sea, y no, bueno, te voy a decir algo, más bien de la energía masculina. Ok. ¿Sí? Porque pensemos que no hay un papá y Sí. pensemos que solamente hay una mamá. Ok. ¿No? Y entonces esa mamá, desde su energía masculina, lo que va a enseñarle a los hijos es a que se amen tanto a sí mismos, y les enseña este amor incondicional, la energía masculina, que es como decir, yo puedo conmigo y primero soy yo, después yo y al último yo y primero yo y luego vemos. Y eso no me refiero de educarlo desde un egoísmo. No, sino tengo que aprender a que primero tengo que estar bien yo para después entonces compartirme con los demás, ¿sí? Y que no puedo ver por alguien más si primero no veo por mí. Y muchas veces algo que sucede es que con tal de sentirnos queridos, amados y reconocidos, bueno, amados, reconocidos y vistos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y con tal de que el otro no se vaya, entonces dejo que pasen por encima de mí y a lo mejor dejo que me pisoteen. Y eso no debería de permitirlo, ¿no? Es como, mejor, claro, me amo a mí mismo y desde ahí puedo construir lo que sea. Ese es el chiste. Sí, yo tenía como 4 años, yo creo, mi hijo, uno de ellos, tengo unos gemelos, tenían 4 años. Y entonces un día se me ocurrió, justo me volteé y le pregunté a uno, oye, Paul, ¿a quién es la persona que más amas en el mundo? Entonces, claro que se volteó muy duro y me dijo, a ti, a mi papá. Y le dije, no, mi rey, ¿sabes a quién es a quien más tienes que amar? A ti. Sí. Te lo juro, Ana María se volteó así, a mi mamá. Claro. Y le dije, sí, a ti. Y ahí caí en cuenta que incluso con toda esta información que ya tenemos del amor propio, de ámate primero, nacen nuestros hijos y rara vez nos sentamos a tener esa conversación exteriorizada, porque también es a través del ejemplo. Pero creo que también hay mucho que se les puede decir y que los hijos empiezan a recibir. Desde ese día, te lo juro, cada que les digo, ¿quién es tu mejor amigo? Se oye muy cliché, pero sí me dicen, yo, mamá. Es que esa frase, fíjate, es que eso que haces es un lingote de oro. ¿Por qué? Porque pones esa frase en el otro donde nunca se lo hubieran imaginado, porque todo siempre es a la afuera, ¿no? ¿Quién es más importante? Sí. Ah, pues fulanito. No, ahí lo que estás generando es una fuerza interior que es,
yo soy mi mejor amigo, yo soy mi mejor sostén, yo soy al que primero tengo que ver y hacerme sentir que estoy bien y cuidarme. O sea que eso, bueno, eso es algo que tendríamos que hacer todo el mundo. Todos, cuando pregunto Sí. en conferencias cuánto esta anécdota Sí. y luego les digo, ¿a quién de aquí le enseñaron, no? Nadie. Amarse en primer lugar, te lo juro que me levantan la mano Nadie. 2 personas y les digo, pues un aplauso a sus papás. Claro. Porque no es culpa de los papás, es que no nos lo enseñaban a No. enseñar. Exacto, no había no esta hay conciencia, como tú dices, de enseñar a enseñar eso. Sí. No hay esa conciencia. Y mientras más la manejemos desde ahí, creo que es una belleza, porque ya creces muy plantado en la vida desde un lugar muy diferente. Y desde ahí manejas, pues regresando a lo que empezamos, ¿no? Desde ahí puedes manejar mucho mejor esta parte de, bueno, voy creciendo, mis papás van creciendo, la gente que me rodea va creciendo, Claro. pero no me responsabilizo de nadie, no soy terapeuta de nadie, no Exacto. soy el salvador sobre todo de nadie, porque Sí. tendemos a agarrar este papel. Y generalmente si estamos acostumbrados a salvar o a resolver siempre en la vida de los papás, creo que lo replicamos muchas veces con la pareja, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo lo que no aprendimos o supimos o trabajamos cuando éramos adolescentes, lo vamos a trabajar con la pareja. Luego nos buscamos a nuestro papá o a nuestra mamá para seguir trabajando todos los asuntos inconclusos, ¿no? Entonces, para tener pareja y para ser pareja, lo ideal sería que pues mientras más trabajemos en nosotros, pues es mucho más fácil la relación de pareja, ¿no? Oye, Ana María, y ahí me surge una duda. Bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. Okay. Mi mamá se quedó viuda con 4 hijos. Uf. Y yo personalmente, porque yo puedo hablar por mí, no sé mis hermanos, yo tomé un papel sí como de mucha protección a mi mamá. No porque ella me lo pidiera, porque sí es una mamá que nos ha empujado mucho como hacia nuestros sueños y demás, pero algo en mí tomó este papel y este pánico y miedo a que faltara, que supongo que eso es normal. Claro. Pero este papel como de controlar y uno de mis hermanos también tiende o tendía a hacerlo, ¿por qué se genera de algunos hijos y de otros tal vez no? Ajá. Bueno, porque sí hay unos hijos y depende del número de hijo que seas. Generalmente el primer hijo cuida mucho a mamá, el segundo cuida mucho a papá y el tercero cuida mucho al sistema familiar. Que haya unión. A quien se y el cuarto a quien se deje. A quien se deje, ya. No, hay un orden ahí. Okay. Pero también tiene mucho que ver qué tipo de personalidad tienes. Hay unos que cuidan mucho más, hay otros que no les importa y dicen, no, yo vengo, pero sí, aquí a gozar la vida y no me voy a preocupar. Es más, hay unos que hasta se deslindan. A mí no me metan, yo no quiero saber. Y hay otros en que dicen, yo en que te ayudo y te cuido y te protejo, ¿no? Entonces, también tenemos que, como papás, estar muy pendientes de cuál está tomando este rol y cómo lo podemos aligerar. Es como, a ver, no, vida, tú encárgate de ti, no cuides a nadie, porque luego hay chavitos que hasta se vuelven papás de los hermanos, ¿no? Y tiene que ver la personalidad, me imagino. Claro. Al final muchos decimos, no, pues es que están criados en la misma casa, con los mismos estímulos. Yo que mis hijos son gemelos encima, digo, bueno, hasta los amigos son muy parecidos. Claro. Y cada uno es totalmente distinto. Sí. Su vinculación conmigo es totalmente distinta. Totalmente distinta. Uno es mucho más entregado, mucho más servicial, y el otro es un precioso también, claro, pero él ve más por él mismo. Sí, y es como, no, con permiso, a mí no me carguen milagritos. Me sorprende porque digo, estoy haciendo lo mismo con los dos de alguna manera. Sí, pero es personalidad, completamente. Entonces, qué padre también poder observarlos desde ahí y irles quitando cargas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues sí tiene que ver la personalidad y tiene que 100%. ver todo lo externo, más que no nada más es qué hago yo como papá. Claro. Pues muchas gracias, Ana María, de verdad. Me encantó que estuvieras aquí. A mí que me invitaras. Esto se me pasó rapidísimo. Ya tener más tiempo contigo y estoy segura que no será la última vez. Hay muchos temas que a mí me encantaría abordar contigo. Claro. Que he visto que compartes, que he visto contenido tuyo, he visto episodios en los que estás también de otras personas y creo que tienes mucho por compartir, así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo y un ratito de estar aquí conmigo. Mil gracias por la invitación. Me siento súper honrada y sobre todo me voy con esta pregunta siguiéndole dando, ¿no? ¿De qué estoy hecha? Eso me encantó. Una pregunta muy fuerte que a veces no nos hacemos. No. En mucho tiempo no nos hacemos. Ajá. Y que cuando te la haces, te sacude un poquito a preguntarte dónde estoy parado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así es que gracias por invitarme. Me encantó de lo que tú estás hecha. Me fascinó. Gracias a ti. Gracias por estar aquí en ¿De qué estás hecho? No se te olvide darle clic a la campanita,
suscribirte al canal, seguirnos en las redes sociales y si crees que este episodio le puede servir a alguien, mándaselo, compárteselo. A ti no te quita nada, a mí me ayuda mucho y acuérdate, pregúntate, ¿de qué estás hecho?